Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un vídeo, como veis, con las Nox del 2025. Lo que vamos a hacer es verlas todas, vamos a ver cuáles son los cambios que tenemos con respecto a las del 2024 y también os voy a contar cuáles han sido mis primeras sensaciones con ellas, ya que las he podido probar un poco por encima todas. Antes de pasar con ellas, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar las palas para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en la web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Vamos a empezar por las que para mí son un poco más cómodas primero, la Equation Advanced Woman, una pala que utiliza fibra de vidrio en las caras acompañado de la goma HR3. Vamos a notar que es una pala cómoda, que tiene muy buena salida de bola, nos va a ayudar mucho en pista. Al final la fibra de vidrio sumado a la goma HR3 vamos a notar que es una pala que nos genera mucho efecto rebote, que nos va a ayudar a sentirnos cómodos si lo que nos hace falta es ganar velocidad de bola. Y para mí es de las opciones que vamos a notar que más nos ayuda en general en pista. Sí que tengo que decir que para la dureza que tiene la pala, para mí el punto dulce no es tan grande, es un punto dulce algo más centrado en la cara de la pala de tamaño estándar. También contaremos con una rugosidad de tipo 3D con formato panal, un corazón simple en V sin refuerzo en la zona central con los antivibradores de la ABS en los laterales, y luego contaremos con un puño que es un poquito más corto que un tamaño estándar, el nuevo tapón de Nox que tiene este formato octogonal y ya no tiene el formato redondo, y una cuerda de tipo soga con muñequera igual que la del año pasado con el sistema de cambio de cuerda Smart Strap. Es una pala que tiene un balance en torno a los 25,8-25,9 centímetros, lo podríamos considerar un pelín por debajo de medio, y la diferencia principal que tiene con la otra Equation Advanced que vamos a ver ahora es que es una pala que tiene algo menos de peso. Esta está en torno a los 345 hasta 360 gramos y tiene un precio actual de venta de 119,99. Pasamos ahora a la Equation Advanced, una pala que mantiene, igual que la anterior, fibra de vidrio en las caras acompañado de la goma HR3, lo único que en este caso es la HR3 Black Eva. Muchos sabemos ya cómo funciona esta HR3 Black Eva, ya que es la que montaban las anteriores AT2 LTD, así que lo que vamos a notar es que esta nos da una mejor respuesta, sobre todo en ese ritmo rápido, da un poquito más de potencia en comparación a la anterior. En cuanto al punto dulce, para mí con respecto a la otra Equation Advanced no perdemos mucho, es un punto dulce también que yo pondría de tamaño estándar, ubicado en esa zona más central de la cara de la pala, y en esta también contaremos con una rugosidad de tipo 3D de formato panal, mismo corazón simple en V con los antivibradores de la ABS, un puño un poquito más corto, el nuevo tapón octogonal y sistema de cambio de cuerda Smart Strap. Las diferencias que vamos a encontrar aquí con respecto a la otra Equation Advanced, aparte de la goma, sería que el peso es algo más alto, ya va de 360 a 375, el balance también es algo más alto, sobre los 26,1 centímetros, y el precio se mantiene igual, 119,99. Pasamos ahora a un modelo nuevo de este año, que es la T10 Pro Cap Comfort, una pala que utiliza fibra de vidrio aluminizada en las caras acompañado de la goma HR3. También vamos a notar que es una pala bastante cómoda y que tiene algo más de punto dulce que las anteriores que hemos visto. Es el molde de la AT10 pero del 2023, ya que como veremos aquí no tenemos la tecnología de Leos Flap y tenemos los antivibradores de la ABS, cosa que hará que también el balance sea un poquito más bajo. Contamos con un rugoso de tipo 3D leve en las caras con formato panal, el corazón característico ya de la AT10, un puño un poquito más corto que un tamaño estándar, también el nuevo tapón octogonal y el sistema de cambio de cuerda Smart Strap. De las nuevas AT10 es la que vamos a notar más cómoda, la que tiene esa dureza algo más blanda, muy recomendable para aquellos jugadores que han tenido problemas de codo, que quieren una pala que le ayude más en pista, sobre todo a sentirse cómodo en esa zona de defensa con buena manejabilidad. Me ha parecido una pala que, como digo, a ese ritmo medio bajo se comporta muy bien, es muy fácil de utilizar. Lo que pasa es que al final en ese ritmo más rápido, cuando aplicamos algo de fuerza, de las AT10 es la que vamos a notar que la cuesta más, que no controlamos tanto la bola si aplicamos fuerza y con la que vamos a notar que más nos absorbe el golpe. Esta versión tiene un peso disponible desde 360 hasta 375 gramos, vamos a encontrar en ella un balance medio que está en torno a los 26 centímetros y tiene actualmente un precio de venta de 174 euros. Pasamos ahora con las palas que yo pondría ya dentro de una dureza media, empezando primero por la AT10 Pro Cap Hard. El concepto es el mismo que el de la Comfort que hemos visto ahora mismo, lo único que al final en esta nos cambia la goma y tenemos una EVA 50. Esta goma, como ya sabéis, es la que se utilizó en las Future del año pasado, que ya no tenemos este año. En las caras encontraremos también fibra de vidrio aluminizada y rugoso de tipo 3D de formato panal. Como digo, una pala que en conjunto me ha parecido que me ha dado una dureza media con muy buena salida de bola. En conjunto, esta fibra de vidrio aluminizada con la EVA 50 me ha dado la sensación de que hace que la pala sea reactiva, que notemos que en cuanto damos a la bola un poquito de fuerza, la bola corre mucho. Para mí el control con ella no es tan bueno también por ello,
sobre todo en el ritmo rápido, ya que muchas veces vamos a notar que cuando aplicamos algo de fuerza la bola se nos escapa un poco. Me ha parecido que es una pala que está bien de punto dulce, un poquito más grande que un tamaño estándar, me ha resultado cómoda, pero sí que es verdad que yo la destinaría más para aquel jugador que lo que busque principalmente es tener esa dureza media, pero que la pala le ayude en pista, tanto a ese ritmo más medio-bajo como en ese ritmo un poquito más alto a ganar velocidad de bola. En ella vamos a encontrar un peso también de 360 a 375 con un balance medio de 26 centímetros y un precio igual que en la Comfort de 174 euros. Y obviamente en esta versión tenemos lo mismo que en la anterior, con el sistema antivibración ABS, puño un poquito más corto, el nuevo tapón octogonal y sistema de cambio de cuerda Smart Strap. Pasamos ahora a una de las palas que más suele gustar, que es la nueva ML10 de Lamperti. Como vemos, estéticamente no ha cambiado tanto como otras con respecto a la del año pasado, pero sí que en ella vamos a encontrar algunos cambios. El primero de todos es el rugoso. Como veis, ahora tenemos combinación de dos rugosos, acabado mate con rugoso arenoso y acabado brillo con rugoso de tipo 3D para la X de Nox. A mí este rugoso con acabado brillo en la zona central sí que me da la sensación de que cuando la bola es muy nueva me patina un poquito en la cara de la pala la bola. Luego ya tengo que decir que no te da tanto esa sensación, pero de primeras sí que lo puedes llegar a notar un poco. Tenemos carbono 3K en las caras con la goma HR3 igual que el año pasado, lo único que ahora tenemos la goma HR3 de color naranja. De primeras sensaciones os podría decir que me ha dado la impresión de que la ML10 nueva es ligeramente más rígida, tiene un tacto un poco más seco que la anterior. Quizás se deba también a este acabado brillo con el lacado en la zona del punto dulce. No vamos a notar un cambio de dureza grande con respecto a la del año pasado, sigue siendo una pala que yo pondría ahí en esa dureza media, pero sí que es verdad que la he notado un poquito más seca de tacto al golpear, como que sentía mejor la bola. Es una pala que también vamos a notar que tiene un punto dulce amplio, igual que veníamos teniendo años anteriores. Para la zona del corazón, la tecnología de Leos Flap con las ventanas para mejorar la manejabilidad. Esta pieza en el interior del corazón de color blanco que cuando le da la luz del sol se pone de color naranja. Tenemos el Pull System también en el corazón, que son estas bandas de goma que van por el interior del puño para reducir vibraciones. Un puño un pelín más corto que un tamaño estándar con las gomas del Custom Grip, el nuevo tapón octogonal y sistema de cambio de cuerda Smart Strap. Para mí es una de las opciones que mejor manejo tiene, con un balance que está en torno a los 25,5-25,6 centímetros y un peso de 360 a 375, y actualmente tiene un precio de venta esta versión de 339 euros. Aquí no tengo la nueva VK10 Quantum de Aranza Osoro, una pala que es prácticamente igual que la ML10, mismo carbono, goma, molde. La diferencia principal estaría en que la de Aranza Osoro, la VK10, tiene algo menos de peso, desde 345 a 360. Pasamos ahora a la nueva TL10 Quantum, la pala de Tino Libac. Utiliza carbono 12K en las caras acompañado de la goma HR3. En conjunto vamos a tener una dureza media para esta versión. Tenemos también la combinación del rugoso de dos tipos, con arenoso y acabado brillo con 3D en la X de Nox. Para el corazón también la tecnología de Leos Flap, la pieza en el interior que cambia de color con la luz del sol y esta se pone de color azul. Un puño un poquito más corto que un tamaño estándar con las gomas del Custom Grip. La tecnología del Pull System con las bandas de goma para reducir vibraciones, el nuevo tapón octogonal y el sistema de cambio de cuerda Smart Strap. Esta pala es la que podríamos decir que sustituye a la bahía que teníamos el año pasado, ya que al final es el mismo molde, la misma goma y el mismo carbono, aunque esta goma HR3 es de color azul. El balance es igual que la bahía que teníamos el año pasado, en torno a los 25,6 centímetros, por lo que es una pala que vamos a notar que se mueve bien en pista. Quizás la única diferencia que he podido notar con respecto a la bahía es que esta tiene el punto dulce ligeramente más pequeño, o por lo menos me ha dado a mí esa sensación de primeras, como que hay que golpear algo más centrado a la bola y mejor para tener buenas sensaciones. Pero en general me ha parecido una pala polivalente que vamos a notar que en esta dureza media nos ayuda bien, tiene buena salida de bola, en el ritmo rápido también genera un poco de efecto rebote, tampoco es tan exagerada, pero sí que es verdad que vamos a notar que nos va a ayudar. Y como digo, buena opción para aquel jugador que lo que busque es tener algo de ayuda en pista y sobre todo una buena manejabilidad, ya que vamos a notar que esta opción también se mueve bastante bien. Actualmente esta nueva TL10 Quantum tiene un precio de venta de 339 euros. Pasamos ahora a la nueva de Leos Burger, la LA10 Quantum, una pala que podríamos decir que es la sustituta de la Shotgun del año pasado, con la diferencia de que ahora tenemos carbono 12K en las caras, goma HR3, en conjunto nos va a aportar una dureza media para esta versión. En las caras también contaremos con la combinación de acabado mate y rugoso arenoso y acabado brillo y rugoso de tipo 3D para la X de Nox. En el corazón la tecnología de Leos Flap para mejorar la manejabilidad, la pieza en el interior de color blanco que cambia de color con la luz y en este caso se pone de color violeta. Un puño ligeramente más corto que un tamaño estándar con las bandas del Pull System para reducir vibraciones y también las gomas del Custom Grip. El nuevo tapón octogonal y sistema de cambio de cuerda Smart
strap con cuerda de tipo soga con muñequera. Como he dicho antes, para mí este rugoso sí que puedes notar que con bola más nueva te patina ligeramente más la bola, pero ¿cuáles son las diferencias que vamos a notar principalmente con la Shotgun, que es la que tenía este molde el año pasado? Para mí en esta vamos a notar que tenemos un pelín menos de punto dulce y sobre todo vamos a notar que la pala se ha vuelto ligeramente más rígida. Sigue estando para mí dentro de esa dureza media, pero ya sí que es verdad que vamos a notar que el rebote no es tan exagerado como el que teníamos anteriormente con la Shotgun. Es una pala que nos va a seguir ayudando, muy estilo a la de Tino Libac. Lo único que esta tiene el punto dulce un poquito más alto en la cara de la pala, por lo que nos va a dar una mejor sensación en el juego aéreo, en víbora, bandeja, remate. Es más fácil encontrar ese punto dulce y que la pala nos ayude a acelerar un poquito más. En cuanto a potencia, si comparo las dos, para mí esta de Leo da algo más que la de Tino, y a diferencia también de la Shotgun, como digo, para mí esta nos hace algo menos de efecto trampolín en ese ritmo rápido, controlamos algo más lo que hacemos, pero sigue siendo una pala que vamos a notar que se hace cómoda, que nos va a seguir ayudando en pista. En ella vamos a encontrar un balance que está un poquito por encima de medio, sobre los 26,1-26,2 centímetros, un peso de 360 a 375 y un precio actual de venta de 339 euros. Pasamos ahora a las versiones de tapia. Dentro de la dureza media tenemos aquí la Nox AT10 18K aluminizada. Como dice su nombre, tenemos carbono 18K aluminizado en las caras, acompañado de la goma MLD Black Eva. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre la goma MLD Black Eva y la goma HR3 en cuanto al comportamiento en pista? La goma HR3 vamos a notar que es una goma más reactiva, que nos va a ayudar con más salida de bola a ritmo bajo y con más efecto rebote en ese ritmo alto. Y vamos a notar que esta goma MLD Black Eva lo que nos aporta es un poquito menos de salida de bola en el ritmo bajo y menos efecto rebote en el ritmo alto, por lo que es una goma que nos aporta mejor control en pista. Ahora bien, la combinación de este carbono 18K aluminizado con la goma MLD Black Eva para mí nos aporta una dureza media muy similar a la del año pasado. Las diferencias que vamos a encontrar entre esta Nox AT10 18K del 25 con la del 24 es que tenemos la nueva combinación de rugoso arenoso con acabado mate y rugoso de tipo 3D con acabado brillo en la X de Nox, y el nuevo tapón octogonal. El balance lo podríamos considerar medio, un pelín por encima, sobre los 26-26,1 centímetros y un peso de 360 a 375. Algunos me habéis comentado que habéis notado que el punto dulce de esta nueva AT10 18K es un poquito más pequeño que el del anterior. Yo tengo que decir que a mí de primeras sensaciones no me ha parecido tanto. Quizás sí que podría decir que con este acabado brillo, el lacado en la cara, te puede dar la sensación de que la pala sea ligeramente más rígida, pero no hay un cambio muy grande. Así que quizás por ello se puede notar que ese punto dulce es un pelín más pequeño, pero tengo que decir que para mí no hay mucha diferencia con la anterior. Cuando la pruebe más os podré decir algo mejor, pero es lo que me ha parecido de primeras sensaciones. Y comentar también que actualmente el precio de esta nueva AT10 18K aluminizada es de 359 euros. Pasamos ahora a su versión de formato diamante, también dentro de la dureza media, que es la AT Attack 18K. Lleva también carbono 18K aluminizado acompañado de la goma MLD Black Eva. Las novedades serían también la combinación del rugoso arenoso con el rugoso de tipo 3D y acabado brillo y el nuevo tapón octogonal. Para mí del 2024 es una de las palas más polivalentes que vamos a poder encontrar aquí en dureza media. Al final tenemos un formato diamante, una pala que vamos a notar que se maneja bien en pista con un balance sobre los 26,3, 26,4, y para ser formato diamante vamos a notar que atrás en el fondo de pista no nos va a penalizar prácticamente nada para el formato que tiene, y luego en ese ritmo más rápido sí que nos va a dar una mejor respuesta que la que nos da la AT10 18K aluminizada. Así que si lo que queremos es una pala completa que tenga una buena respuesta en ese ritmo de ataque pero tampoco nos penalice mucho en defensa y que esté dentro de esta dureza media, yo este año me iría a la AT Attack 18K o me iría a la nueva de Augsburger si queremos un poquito más de ayuda en pista. Y con respecto a la del año pasado, para mí se siente bastante similar. Como he dicho antes, quizás este acabado brillo en la X de Nox puedes llegar a notar que te patina un poquito más la bola con bola nueva y que puede ser que la pala se sienta ligeramente más rígida al principio por el lacado en esa zona de punto dulce, pero no me parece que haya un cambio tampoco grande con respecto al anterior. Actualmente esta AT Attack 18K del 2025 tiene un precio de venta de 339 euros. Pasamos ahora a las dos que podríamos meter ya dentro de esa dureza medio dura. La primera, la Nox AT10 12K, una pala que utiliza carbono 12K en las caras con la goma MLD Black Eva. Los cambios principales con respecto al anterior serían el cambio del rugoso, que ahora tenemos este acabado brillo con rugoso de tipo 3D en la X de Nox, y el tapón octogonal. Una pala que vamos a notar que sí que se siente un poquito más dura que la versión 18K, que da una mejor respuesta en ese ritmo de ataque. También el control me parece algo mejor en ese ritmo rápido. Para mí una muy buena opción para aquel jugador que lo que busca es una pala que ya le permita ser ofensivo pero que mantenga ese buen manejo, ya que al final es una pala que tiene un balance medio en torno a los 26,1, 26,2 centímetros y vamos a notar que se siente muy bien en pista, muy rápida. Con respecto a la versión del 2024 jugando en pista, para mí es
es una pala muy similar de dureza, también en cuanto al comportamiento. El punto dulce quizás puedes llegar a sentirlo ligeramente más pequeño por este acabado con el lacado, pero tampoco es un cambio que sea muy notable en pista, así que no vamos a notar mucho cambio de la versión 2024 a la 25 en cuanto a jugabilidad. Tiene un peso también de 360 a 375 gramos y un precio de venta de 339 euros actualmente. Y por último tenemos aquí la Nox AT Attack 12K, nuevo modelo de este año, la pala más ofensiva que vamos a encontrar en la línea de Nox. Tiene carbono 12K en las caras acompañado de la goma MLD Black Eva, por lo que en conjunto vamos a tener ya una dureza medio dura. Tiene las mismas tecnologías que tienen las otras versiones de la AT10, con el doble acabado en el rugoso, la tecnología de Leos Flap, el Pull System para reducir vibraciones, un puño un poquito más corto que un tamaño estándar con las bandas del Custom Grip y el tapón octogonal con sistema de cambio de cuerda Smart Strap. Con respecto a la versión AT10 12K, la diferencia que vamos a notar es que esta tiene el punto dulce ligeramente más pequeño y ubicado en esa zona media alta de la cara de la pala, por lo que vamos a notar que nos da una mejor respuesta en víbora, bandeja, remate, sobre todo en ese juego aéreo. Cuando golpeamos con esa zona central de la cara de la pala en fondo de pista, en alguna volea, la vamos a notar ligeramente más rígida que la AT10, ya que al final esta, como digo, tiene el punto dulce un poco más alto, así que notaremos algo más de rigidez en esa zona central. También esta versión tiene el balance más alto, sobre los 26,3, 26,4 centímetros, pero no me parece una pala que se maneje mal en pista para el formato que tiene. Para mí, de primeras sensaciones, sí que os diría que es la que quizás notas que te da un poquito más en ese ritmo de ataque, manteniendo el buen control. Al final esta sí que vamos a notar que nos ayuda algo menos que lo que nos puede ayudar, por ejemplo, la de Osburger, que ofrece más efecto rebote, pero con esta tenemos una mayor seguridad cuando jugamos alguna bola más firme, más fuerte, ya que no tenemos ese miedo a que la bola rebote demasiado. Y con este tacto seco tengo que decir que la pala se siente bastante bien cuando jugamos en ese ritmo más medio rápido, así que si lo que buscabais era una pala muy similar a la AT10 12K en cuanto a dureza, pero con una mejor respuesta en el juego aéreo, este año ya tenemos esta versión que responde algo mejor. El peso también va de 360 a 375 gramos y un precio de venta actual de 339 euros. Así que esta sería la nueva colección de Nox para este 2025. Déjame en los comentarios de cuál te gustaría ver review primero para ponerme ya a probarla y traerla a la primera. Así que nada, por aquí voy a dejar ya este vídeo. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis, me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.